Vamos a seguir mejorando el procedimiento de caminar que tenemos ahora. Recordemos, hagamos un breve repaso de todo lo que hemos hecho. Tenemos un procedimiento de caminar que tiene 4 parámetros: la cantidad de pasos, la duración en segundos que va a dar, va a usar para dar esos pasos, la cantidad que va a avanzar en metros y el ángulo que va a abrir las piernas la persona o el modelo al estar caminando. Entonces, con esos 4 parámetros empezamos a construir una serie de variables que nos van a servir para calcular cuánto debe durar cada paso, dura P, cuánto duran 2 pasos, cuánto debe avanzar por paso y una cantidad que es la que va a estar subiendo y bajando cada vez que va caminando, para ir haciendo como el movimiento de sube y baja que hacen las personas normalmente al ir caminando. Y todo esto está ya pues puesto aquí en las cuatro, perdón, en las tres porciones de código que tenemos aquí, una donde inicia el movimiento de caminar, otra donde se realizan los pasos balanceando las piernas hacia adelante y hacia atrás, y que además tiene estos dos componentes que hacen que avance y que suba y baje la persona al estar haciendo esos balanceos, y el movimiento de cierre, que es cuando regresa a la posición inicial luego de haber dado los pasos indicados. Muy bien, ahora vamos a mejorarlo un poquito más. Ahora vamos a agregar un movimiento que es casi imperceptible. Casi no se puede ver cuando una persona está caminando, sobre todo si camina suavemente, sin prisa, con pasos cortos. Pareciera, pareciera que las piernas eh, casi no se doblan por las rodillas. Parece que las piernas están perfectamente rectas, pero en realidad no. Hay una pequeña flexión en la rodilla cuando la persona está caminando, y esa flexión en la rodilla es más pronunciada si la persona está caminando como a zancadas, ¿verdad? O está corriendo, por ejemplo. Entonces vemos claramente la flexión en la rodilla, pero entre más sea la apertura, el ángulo de apertura entre las piernas, este que tenemos aquí como ángulo paso, mayor va a ser esa, o más pronunciada va a ser esa flexión en la rodilla. Esto nos lleva a una cuestión importante. Esa cuestión importante es que necesitamos una función que nos diga cuánto debe de ser esa flexión en la rodilla conforme vayamos aumentando el ángulo entre los pasos. Y vean, aquí tengo una propuesta para esa función. Esa función va a ser 16x al cubo, donde x es el ángulo de apertura que se pasa como parámetro. Y elegí esta función porque esta función, vean, conforme va aumentando el ángulo de apertura entre las piernas. Recuerden que tenemos ángulos muy pequeñitos de 0.05, 0.06, eh, para mostrar eh, pasos pausados, pasos, digamos, que prácticamente tienen la pierna recta. Pero conforme va aumentando ese ángulo hasta llegar a 0.25, que 0.25 en Alice es un cuarto de vuelta, es prácticamente un ángulo recto, son 90 grados, pues vean cómo crece esta función. Justamente en punto 25 exactamente también devuelve punto 25 como respuesta. Entonces, esta función es muy poco pronunciada al inicio, pero conforme nos vamos aproximando a punto 25, a un cuarto de vuelta, entonces se va haciendo más pronunciada. De forma que si ya la persona tiró la pierna completamente en un cuarto de vuelta, entonces la rodilla va a estar completamente también un cuarto de vuelta hacia abajo, que es lo que más o menos esperamos que suceda en una persona. En este momento, si le ponemos, por ejemplo, a estos nuestros dos caminadores que tenemos aquí, que su ángulo sea de 0.25, 0.25, voy a ponérselo solo a uno para que lo veamos rápidamente, vamos a ver que tira las piernas, pero no dobla las rodillas. Y como no dobla las rodillas, pues el movimiento se ve completamente falso. No es un movimiento que parezca un caminado normal, ni siquiera lo podemos pensar como que va corriendo, parece más bien un muñeco. Entonces vamos a agregar podríamos decir, esa sutileza en el movimiento, que es agregar un ángulo
flexión para la rodilla. Es un ángulo en el cual las rodillas se van a doblar en base a lo que ya, al ángulo de paso, al ángulo entre las piernas que se pasa como parámetro. Muy bien, entonces para hacer esto, vamos a crear una nueva variable. Esta variable la voy a poner aquí y esta variable se va a llamar semi-angu. 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 La idea es que va a ser un semiángulo, o sea, no va a ser exactamente el mismo ángulo de paso, pero inicialmente sí va a ser ese ángulo de paso, inicialmente sí, pero no, en general no va a ser el mismo. Es decir, para inicializarla la vamos a poner en ángulo paso, pero, pero siempre que sea menor a 0.25, vamos a usar esta función que tengo aquí. Esta función que como ustedes ven, siempre que sea menor a 25, pues va a ser ligeramente menos pronunciada, va a ser ligeramente menor que el ángulo de apertura que se está pasando como parámetro. Entonces, vamos a poner aquí un if, aquí después del ángulo paso, if true, bueno, inicialmente lo vamos a poner en if true, pero lo que queremos decir es que si el ángulo paso, que es el ángulo de apertura entre las piernas, es menor que 0.25, eso es lo que queremos chequear, entonces use esa función 16x al cubo para calcular cuánto va a ser semi-ángulo. Entonces vamos a hacer una comparación de ángulo paso, una comparación de decimales en la que siempre que ángulo paso sea menor que esa cantidad, que es 0.25, pues entonces no necesitamos, vamos a querer que semi-ángulo se calcule con la función 16x al cubo. ¿Ok? Entonces, perdón, estoy aquí cometiendo un error, pero lo voy a deshacer. Ahí está. Y entonces, lo que vamos a tener es que siempre que ángulo paso sea menor que 0.25, pues vamos a calcular semi-ángulo. Vamos a hacer una asignación de semi-ángulo como 16. Vean, inicio poniendo 16 multiplicado por en este caso, ángulo paso, pero no es ángulo paso, sino que es ángulo paso elevado al cubo, porque es 16x al cubo. Entonces, este en realidad es, aquí en mat, podemos elegir, aquí en Pau, Pau es la potencia, SQRT es la raíz cuadrada, square root of, pero tenemos una función que se llama a to the power of b. Entonces, aquí es donde vamos a elegir ángulo paso elevado, perdón, es un poquito difícil a veces tomar estas funciones porque el mouse se mueve un poquito y ya se pierde la función. Entonces, ángulo paso elevado al cubo. No tengo el 3 aquí, voy a poner inicialmente 2, pero en realidad lo que necesito es elevado al cubo. Entonces tenemos 16 por la potencia que va a ser ángulo paso elevado al cubo. Entonces ya tenemos ahí el cálculo del ángulo que se tienen que doblar las rodillas. Ahora, ¿dónde se van a doblar las rodillas? Bueno, vamos a ir colocando el doblez de las rodillas directamente debajo de cada uno de los dobleces de la cadera. Entonces vamos a elegir this y vamos a buscar el left knee. Aquí está left knee. Y entonces, como estamos haciendo un turn backward de la cadera, entonces vamos a hacer un turn forward de la rodilla. ¿Y cuánto? Semi-ángulo. Semi-ángulo. Y vamos a usar el mismo animation style de begin abruptly and end gently. Begin abruptly and end gently. Y la misma duración. Tiene que ser la misma duración porque todo esto está ocurriendo adentro de un do together. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer. Entonces esta es la instrucción que acabamos de agregar ahorita. Esta es la instrucción que acabamos de agregar ahorita, que es específicamente para la rodilla izquierda. Ahora lo mismo, solo que para la rodilla derecha. Lo mismo, solo que para la rodilla derecha.
Y entonces vamos a buscar aquí el right knee. Aquí está, right knee. Y entonces para el right knee también vamos a dejar forward. Es interesante que para ambos en este caso va a ser forward. Y eso es porque si lo pensamos, cuando la pierna que se saca, que se saca al caminar, va muy arriba, entonces la rodilla se dobla en el sentido contrario. Y si el sentido original era backward, entonces el sentido contrario es forward. Ahora bien, la rodilla que va para atrás, esa se tira forward, pero también la pierna que va para atrás también se tira forward, pero la rodilla también debe ser forward. Así es que tenemos backward, forward, forward, forward. De nuevo, este tipo de, este tipo de instrucciones hay que probarlas, hay que ir probando diferentes valores porque no siempre podemos tener a través del dibujito que tenemos aquí, no siempre podemos tener tan claro cuáles son los ejes de rotación de cada uno de los elementos del modelo. Así es que vamos a agregar primero la rotación entonces de las rodillas. Y ahora hacemos lo mismo, solamente que aquí en el siguiente ciclo, entonces la rodilla izquierda debajo de la cadera izquierda, no tiene que ser necesariamente así, no tiene que ser necesariamente la rodilla izquierda debajo de la cadera izquierda, pero nos facilita el llevar un control de si ya lo hicimos o no lo hicimos, porque si no lo hemos hecho, eh, pues nos puede afectar. Ahora, aquí hay una cuestión. Digamos, cuando está haciendo el balanceo de las piernas, como decíamos, es un doble ángulo. Es un doble ángulo lo que recorre la rodilla o la pierna, perdón, la cadera más bien. Y entonces, si nosotros queremos que la rodilla avance, pero luego retroceda para cuando el movimiento está yendo en reversa, pues en realidad no tiene que ser un doble ángulo, porque va a ir y regresar, va a ir y regresar. Entonces en realidad no va a ir aquí, no va a ir aquí, sino que va a ir aquí adentro donde está el move forward, donde está el movimiento de avance. Entonces vean la importancia que va a tener ahorita esta división que hicimos aquí en dos, do together, porque divide el paso largo, lo divide en dos y podemos ahí trabajar nosotros lo que necesitamos. Entonces, esta rodilla izquierda al ir hacia adelante, en realidad ya no va a ser forward, porque ahora queremos que regrese el movimiento que hizo al empezar. Entonces ahora va a ser backward, backward, y siempre va a ser el mismo movimiento, begin abruptly and then gently, y, y lo mismo, solamente que para la rodilla derecha. La rodilla derecha también exactamente así, también la vamos a poner aquí, solamente que en lugar de poner left knee, va a ser right knee. Right knee. Se me pierden a veces aquí aquí está el right knee. La rodilla derecha. ¿Por qué backward ahora los dos? Bueno, pues porque empezamos con forward. Aquí teníamos el left knee empezando con forward y el right knee empezando con forward. Entonces, para que retrocedan, queremos que sea backward, backward, ¿verdad? Backward. Ok. Entonces ahora lo mismo, solamente que en el otro movimiento, vean, saco una copia ahí rápidamente, solo que ahí sí ya es forward, ahí sí ya es forward, porque estamos, como quien dice, rehaciendo el movimiento. Con forward lo hacemos, con backward lo deshacemos, con forward lo volvemos a hacer, y obviamente tenemos que llegar hasta el final, al final aquí del movimiento, donde tenemos el left knee como el movimiento final aquí, y como empezamos con forward, tenemos que terminar con backward, y también para la rodilla derecha que la empezamos con forward, tenemos que terminarla con backward.
Aquí sí me funciona esto de ponerlo justamente debajo del movimiento de la cadera para tener un buen control. Muy bien, si todo salió bien, deberíamos de notar ahorita un ligero movimiento en las rodillas de nuestros dos personajes que están caminando. Vamos a probar. Y si algo salió mal, si pusimos mal algún valor, pues entonces lo vamos a notar inmediatamente, ¿verdad? Ok, casi es imperceptible el movimiento de las rodillas, a menos de que abra mucho las piernas. Vamos a poner una apertura de piernas más grande para notar este movimiento. Y entonces en lugar de ser 0.3 para la persona adulta, vamos a ponerle 0.25. Con esto lo vamos a notar. Y ahora vemos ahí perfectamente claro la flexión de las rodillas, la flexión de las rodillas que logramos con este, al agregar este semiángulo. Muy bien. Ahora bien, si hicimos esto para las rodillas, ¿debemos hacerlo también para los codos? ¿Debemos hacerlo también para los codos? La respuesta es sí. Y eso lo haremos en el siguiente video, así es que los veo en el siguiente video. Muchas gracias.